Nos encontramos en el Salón de Actos del Palacio de Lorenzana de la ciudad de Trujillo, sede oficial de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, donde se va a celebrar la solemne sesión de apertura del curso académico 2022-2023, contando con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo. Los señores académicos numerarios que integran la mesa de la Academia van a acceder mientras será interpretado el masquelino La Marcha Académica que compusiera el académico numerario don Miguel del Barco Gallego. Marcha Académica. En este momento va a ser interpretado el himno de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, con letra de Manuel Pacheco y música de Esteban Sánchez, por la soprano Carmen Tamayo y la pianista María Luz Orozco. Himno de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. A continuación, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria del que fuera académico numerario, arzobispo emérito de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Monseñor Antonio Montero Moreno, fallecido el pasado día 16 de junio. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Luis Bernal, secretario académico, que nos va a dar cuenta de la memoria de la Academia del curso pasado. Muy buenas tardes, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, excelentísimos señores académicos,
ilustrísimos señores académicos correspondientes, señoras y señores, queridos amigos. Regresamos, tras algunos años inaugurando el curso académico en otros lugares de Extremadura, a nuestra sede en el Palacio de Lorenzana en Trujillo, nuestra casa, y como tal, es un placer recibirles de nuevo en ella y agradecerles de corazón su compañía. Esta normalidad, además, coincide, como ya expresábamos el pasado curso, con la ansiada superación del tiempo ominoso en que hemos vivido. Afortunadamente, nuestra academia, el pasado curso, ha recobrado su habitual funcionamiento, como evidencian las actividades y las acciones desarrolladas, que en esta memoria se referirán sinópticamente para no alborotar las paciencias. Así, y en cumplimiento de lo que establece el artículo 2 de nuestros estatutos, la Academia se ha seguido esforzando en exaltar los valores históricos, artísticos, literarios, en todos sus campos y variedades de nuestra querida región extremeña. Como muchos de ustedes recordarán, el pasado 1 de octubre del año 21 se celebró la sesión de apertura del curso que ahora cerramos en el Salón de Actos de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz, donde impartió la lección inaugural el excelentísimo señor don Eduardo Naranjo, titulada «De mi ética y mi estética o de mi vida y mi obra». En dicha sesión también se realizó el acto de reconocimiento de la Academia al ilustrísimo señor don Emilio González Barroso, correspondiente de la RAEX, cuya exposición de méritos realizó el académico Miguel del Barco Gallego. Igualmente se procedió en el solemne acto a hacer entrega de los diplomas acreditativos a los nuevos académicos correspondientes, con quienes se tuvo una breve reunión tras el pleno previo celebrado en la Diputación ese mismo día. El ilustrísimo señor Víctor Guerrero Cabanillas, académico correspondiente, pronunció unas palabras de agradecimiento en nombre de todos los demás. Inaugurado el curso, la Academia ha cumplido con el mandato estatutario concerniente a las juntas plenarias y reuniones de sus órganos, desde la mesa a sus comisiones y el pleno, realizando las reuniones presencialmente y por videoconferencia, con el fin de favorecer todo lo posible la participación en ella de sus miembros. Cabe destacar que fruto de ello se ha podido llevar a cabo, por ejemplo, la renovación de comisiones y la elección de nuevos académicos correspondientes, como es el caso de los ilustrísimos señores Tomás Calvo Buezas y Dionisio Martín Nieto, elegidos en la pasada Junta del 4 de junio. Asimismo, en sesión pública, celebrada el pasado 2 de abril, tomó posesión de su plaza el académico numerario, excelentísimo señor don Jesús García Calderón, quien leyó su discurso de ingreso titulado «Una frontera invertida, la raya de Portugal como antítesis de la frontera», que fue contestado por el académico de número don Gerardo Ayala. La Academia ha procurado estar presente en los actos y celebraciones a los que ha sido invitada, que son muchos, procurando que la RAEX se sienta como una institución esencial en la vida cultural de nuestra región y de nuestro país. En este sentido, y de entre las muchas presencias de académicos en multitud de actos que podría citar ahora, solo voy a destacar la asistencia de nuestra directora, invitada por la Casa Real, a la comida que con motivo de la entrega del Premio Cervantes se celebró en el Palacio Real el pasado 21 de abril, comida presidida por sus majestades los reyes don Felipe y doña Leticia. Con independencia de las nutridas publicaciones, cuya autoría corresponde a los señores académicos, con sello editorial de la Academia, han aparecido las siguientes publicaciones: el anuario de la RAEX del año 2021, el citado discurso de ingreso del académico don Jesús García Calderón, y también se han publicado el boletín de la Real Academia de Extremadura, el tomo 29 del año 21, dirigido por doña Carmen Fernández Daza, que como el resto de boletines, a partir de los 2 últimos lustros, puede leerse también online en nuestra página web.
También el libro El patrimonio de las obras públicas, del puente romano de Alcántara al diálogo con la actualidad, editado por la editorial Sial Pigmalión en su colección Extremadura, con la ayuda económica de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta, libro que recoge los trabajos de las jornadas homónimas desarrolladas durante los días 11 y 12 de noviembre del año 21. El libro fue presentado en la Feria del Libro de Trujillo de este año, en la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, en la Feria del Libro de Cali, en Colombia, y en la Feria del Libro de Madrid. Y actualmente está en la Feria del Libro de Frankfurt e irá a la Feria del Libro de Guadalajara, en México. También de Andrés Oyola Fabián, el libro Traducción de varias cartas de Casiodoro de Reina y Antonio del Corro, editado en Sevilla por el Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español, la Academia, y el Centro Universitario Santa Ana. Y, finalmente, de Emilio Monjo, como editor, el Catecismo Cristiano 1571, traducción del euskara al castellano, también en Sevilla, por el mismo Centro de Memoria del Protestantismo Español, la Real Academia y el Centro Universitario Santa Ana. En lo que concierne a nuestra biblioteca, patrimonio esencial de la RAEX, con más de 39.000 registros, en el periodo comprendido en el curso cuya memoria leemos, se han incorporado casi 3.000 nuevos títulos. Con respecto a las publicaciones periódicas, se han incorporado 32 títulos nuevos relacionados con Extremadura. Nuestra página web ha sido profundamente revisada y actualizada, resultando ser un excelente medio de difusión de todo lo esencial y concerniente a la academia, y es un medio especialmente efectivo en los últimos tiempos que hemos vivido. Nuestra web está siendo, como digo, continuamente alimentada con las actividades que se han realizado hasta ahora, como es el caso de las conferencias impartidas por los académicos que se pueden escuchar a través de nuestro portal de YouTube, o el caso de las jornadas El patrimonio de las obras públicas citadas, que también puede ser escuchadas por el canal de YouTube. También se ha dispuesto una nueva pestaña de actividades de exposiciones en las que se ha incluido el tríptico que se entregaba en la exposición y se han incluido las publicaciones realizadas. Es muy significativo que las visitas alcancen una media de 4.500 mensuales, procedentes de más de 30 países. Otra faceta esencial de la actividad académica es, como es bien sabido, la elaboración de informes. Se han documentado y emitido cuantos informes preceptivos han sido solicitados por la Junta de Extremadura y otras instituciones de la región. Por otra parte, la RAEX también colabora en este campo con diversos organismos y entidades de las consejerías competentes de nuestro gobierno regional. La Academia también responde a diferentes preguntas que se le formulan por ayuntamientos, asociaciones, incluso particulares. En concreto, a petición de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural y de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la Real Academia de Extremadura ha extendido en este curso los siguientes informes preceptivos para la declaración de bienes de interés cultural. El informe sobre el Castillo de Eljas, Cáceres, para su declaración como bien de interés cultural en la categoría de monumento que realizó nuestro académico correspondiente, don José Antonio Ramos. El informe sobre el expediente de declaración de bien de interés cultural de Extremadura a favor del puente de Cantillana, con categoría de monumento, realizado por doña María Lozano Bartolocci. El informe sobre el Pozo de la Nieve y Alberca, situados en el término municipal de Calera de León, Badajoz, para ser declarado BIC en la categoría de lugar de interés etnológico, realizado por don Feliciano Correa Gamero. El informe sobre el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en la categoría de bien de interés cultural inmaterial, realizado por quien les habla. El informe para la declaración de BIC de la Villa Romana La Majona en Don Benito, realizado por don José María Álvarez Martínez. El informe sobre la localidad de Alcántara, Cáceres, en la categoría de sitio histórico, realizado por don Javier Pizarro. El informe sobre el Cerro del Castillo de Capilla, en la localidad de Capilla, Badajoz,
en la categoría de zona arqueológica, realizado por don José María Álvarez. El informe sobre la fiesta patronal del santo de San Antonio Abad de Peloche, Badajoz, en la categoría de bien de interés cultural, realizado por el académico correspondiente don José Antonio Ramos. El informe sobre la transhumancia en Extremadura, en la categoría de patrimonio cultural inmaterial, realizado por el académico correspondiente don Juan José Estepa. El informe sobre paneles de azulejos de nitrato de Chile en Extremadura, en la categoría de bienes muebles, realizado por doña María del Mar Lozano. También se ha puesto en este capítulo a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes solicitud para la declaración de Vic sobre la gasolinera Cepansa de Mérida. La Academia también envió en el mes de julio pasado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes una carta de apoyo a la candidatura de la Jota a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Asimismo, la Academia ha propuesto a la categoría de Cultura, Turismo y Deportes una reforma sencilla de la legislación vigente en materia de patrimonio de nuestra comunidad. Como ven, no es magro el trabajo realizado. Un ámbito esencial de nuestra actividad se centra en el mantenimiento de nuestra sede, de esta magnífica sede. De hecho, se ha renovado en abril de este año la comisión correspondiente, ahora llamada de Patrimonio Artístico y de la sede, Palacio de Lorenzana. Como ya informamos el pasado curso, la firma del convenio entre la Academia y el excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo, esencial para nosotros, nos está permitiendo ocuparnos de cuestiones claves del mantenimiento de este palacio, así como mostrarlo a la sociedad en este magnífico ámbito trujillano. Las mejoras ya comenzaron el año pasado y han continuado en el curso que hoy clausuramos. En el importante apartado de difusión cultural y organización de actividades culturales de variada índole, además de las muchas implicaciones de la RAEX en congresos, jurados, conciertos, exposiciones, etc., cabe destacar ahora propiamente las organizadas por la Academia con relevante suceso. El 8 de octubre del año 21 se celebraron las 10º Jornadas de Humanismo en Almendralejo sobre Cipriano de Valera, en el Centro Universitario Santa Ana, con la colaboración del citado Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español que dirige don Emilio Monjo, que tuvieron un gran éxito de asistencia y con la presentación de los 2 libros antes citados de Andrés Oyola, Fabián y del propio Emilio Monjo. La Academia colaboró también en las 12º Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, organizada por la Asociación Histórica de Almendralejo y celebradas del 18 al 21 de noviembre, que tuvo entre los ponentes a nuestra tesorera, la excelentísima señora doña Carmen Fernández Daza. Asimismo, se ha trabajado intensamente en la organización de las 11º Jornadas de Humanismo que se celebrarán el próximo mes de noviembre, a la vuelta de la esquina en Villanueva de la Serena, dedicadas a la figura de Antonio de Nebrija y de las que daremos cuenta oportuna en la memoria del próximo año. También cabe destacar la gran exposición El legado de Roma, el puente de Alcántara ante el tercer milenio, organizada por nuestra Academia y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Exposición comisariada por la señora directora de la Academia y por don José María Álvarez Martínez, y patrocinada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. La exposición tuvo lugar en el Museo de Cáceres entre el 10 de noviembre del 21 y el 9 de enero del 22, trasladándose posteriormente al Palacio Barrantes Cervantes de la obra Pía de los Pizarro, aquí en Trujillo, entre el 13 de enero y el 28 de febrero. En la exposición se han mostrado obras de la antigüedad, dibujos de Alejandro Millán de mediados del siglo XIX, grabados, libros, maquetas que vinieron del Museo del Ejército, del CEDEX, del Archivo Histórico Nacional, fotografías de Clifford y Lauren, además de unas obras contemporáneas del artista Luis Canelo, pues es intención de esta Academia propiciar el diálogo entre las obras antiguas y las contemporáneas. La exposición fue visitada en el Museo de Cáceres por casi 19.000 personas, a pesar de que coincidió con una nueva ola de la maldita pandemia, y ha sido muy visitada también en Trujillo.
En este mismo contexto se celebraron también las jornadas multidisciplinares, el patrimonio de las obras públicas, el puente romano de Alcántara, el diálogo con la actualidad, desarrolladas en la sede de los institutos de investigación de la Universidad de Extremadura en Cáceres, por lo que fueron inauguradas por el rector de la universidad, con la asistencia de destacados especialistas. Las jornadas han sido organizadas por la Academia y patrocinadas por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura. El pasado 3 de junio, en el marco de los actos del Día de la Academia, se celebró en la iglesia de San Francisco de Trujillo el concierto homenaje a la Academia de la Banda Municipal de Música de Badajoz, bajo la dirección de Vicente Soler Serrano, actuando como solistas nuestro académico de número, don Miguel del Barco Gallego, al órgano, y don José Manuel Madera Márquez al fliscorno, concierto presentado por el académico correspondiente, don Emilio González Barroso, que está hoy actuando como maestro de ceremonias. Queremos agradecer públicamente en esta memoria la colaboración de las distintas personas e instituciones que hicieron posible ese magnífico concierto homenaje a nuestra academia, a la banda municipal del Ayuntamiento de Badajoz, cuyos gastos fueron asumidos por el Ayuntamiento pacense, al académico don Miguel del Barco por sus generosos desvelos y dedicación que hicieron posible el concierto, así como al Ayuntamiento de Trujillo y a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. El día 4, al día siguiente, Día de la Academia, se dedicó en la línea ya iniciada al curso anterior, este día, al arquitecto trujillano don Francisco Becerra y la arquitectura iberoamericana del siglo XVI, impartiendo la conferencia sobre dicho tema la doctora Yolanda Fernández. A don Francisco Becerra se dedicará además una exposición organizada por la RAEX que se va a inaugurar en los próximos días. Asimismo, en el curso que ahora cerramos, se han puesto en marcha varias actividades relevantes que queremos brevemente destacar. La RAEX está colaborando en la preparación de la exposición itinerante Arte y Territorio en los Paisajes Culturales de Extremadura, comisariada por don José Luis Mosquera, de la Consejería de Agricultura de la Junta, por el correspondiente don Javier Cano y por la propia directora de la Academia. La Academia también ha estado presente en la exposición paralela a las edades del hombre de la Catedral de Plasencia, inaugurada en el Centro Cultural, exposición, la nuestra, inaugurada en el Centro Cultural Las Claras, titulada Spiritualitas y Arte Odierna, Arte y Espiritualidad en la Era Contemporánea, en cuyo magnífico libro catálogo ha colaborado la señora directora de la Academia. Dentro del ciclo académico puesto en marcha en plena pandemia, los académicos enseñan Extremadura, puesto en marcha, como digo, el pasado curso y consistente en la impartición de conferencias de académicos o personas de relevante prestigio vinculadas a la academia que disertan sobre diversos temas concernientes al patrimonio histórico, artístico, literario o ambiental de Extremadura y dirigidas a un público amplio y diverso con el objetivo de acercar al ciudadano el señero patrimonio de nuestra región, se han impartido en el curso que ahora clausuramos las siguientes. El martes 26 de octubre del pasado año, don Jesús Sánchez Adalid habló sobre novelas e historias en tiempos difíciles. El 22 de febrero se pronunció en Guareña la conferencia de don Antonio Viudas Camarasa, Luis Chamizo y la memoria inteligente cajaliana. Y finalmente, el 29 de marzo de este año 22, don Juan Estepa García, correspondiente de nuestra academia, la conferencia Extremadura y la Mesta, una vinculación de origen. Dadas las circunstancias de la pandemia, como decía, este curso, las conferencias han continuado emitiéndose mediante la plataforma digital en directo, albergándose posteriormente en el canal de YouTube de la Academia para su difusión en diferido. Como habrán apreciado y señalábamos en la inauguración del pasado año, esta difícil travesía por un tiempo de pandemia no ha evitado a la Real Academia desarrollar su trabajo y actividad, dando sobrada materia de una memoria representativa como la que les acabo de leer, que, pese a sus muchas elipsis y omisiones en aras de la brevedad, da cuenta de nuestro decidido empeño en cumplir con los cometidos que establecen nuestros estatutos. Quede esta memoria, pues, como testimonio de nuestra vitalidad y nuestra voluntad de servicio a nuestra tierra. Muchas gracias.
A continuación va a tener lugar la disertación, la conferencia titulada Semblanza de Augusta Emérita, impartida por el excelentísimo señor don José María Álvarez Martínez, académico numerario y censor de esta Real Academia. Decía que saludaba a las autoridades aquí presentes, agradeciéndoles su asistencia, y a todos ustedes, señoras y señores. Para mí es una satisfacción hablar hoy de un yacimiento al que he dedicado toda mi vida a su estudio, Augusta Emérita, y lo hago con ilusión, aunque también un poco embargado hoy por la tristeza, puesto que ayer despedíamos a un gran amigo, a un gran profesor y maestro, a un virtuoso de los estudios de la historia antigua, que no era otro que el profesor Julio Mangas Manjarrés. Con él quería tener este pequeño recuerdo. Y voy a disertar sobre Augusta Emérita de una manera sencilla. Vamos a hacer un recorrido por el conjunto monumental augustano y con la ilustración de una serie de diapositivas. Comenzamos hablando de, creo que se pone aquí, sí, Adolf Schulten, célebre arqueólogo alemán, catedrático de mi querida y recordada Universidad de Erlangen, poco deferente con sus colegas españoles, pero amante de la arqueología peninsular. Adolf Schulten, natione Germanus, amicus Hispaniae, así reza su epitafio en el Campo Santo de la referida ciudad alemana, decidió a la nuestra por su conjunto arqueológico con el calificativo que verdaderamente le corresponde: Mérida das Spanisches Rom, Mérida, la Roma española. Y es así, y así lo proclamó una lista interminable de viajeros, eruditos, historiadores y arqueólogos, quienes se hicieron lenguas a la hora de describir los conjuntos, edificios y colecciones que atesoraba el solar augustano. ¿Cómo no evocar, y estamos en su año, el canto con ribetes de elegía que dedicó a la pretérita grandeza de Mérida el gran Helio Antonio de Nebrija, el autor de nuestra primera gramática, y cuyas estrofas nos conducirán a lo largo de nuestra exposición? Así decía Nebrija: todo se muda con el tiempo y perece con los años. ¿Qué estabilidad tienen las cosas humanas? Aquí donde está ahora Mérida, estuvo en otro tiempo la famosa Emérita, que dio Augusto en premio a sus soldados veteranos para que la poblaran. Y es que a pesar de tantos siglos de olvido, de parecer, como dijo Larra, un niño dormido en los brazos de un gigante, Mérida nunca perdió del todo su magnificencia, la de un excepcional conjunto arqueológico que justamente fue incluido en la prestigiosa lista del Patrimonio Mundial. Pasamos al puente. Bueno, no, perdón, ahí estaba la de Nebrija, que no la he puesto, el retrato de Nebrija. A pesar de ese cúmulo de desgracias que se sucedieron sobre la ciudad a raíz de la Reconquista, con la pérdida definitiva de su arzobispado, qué gran golpe ha asestado a Mérida. Nuestra presencia seguía viva, porque los caminos continuaban pasando por aquí. La historia de España continuaba y continuó discurriendo por esa puente y pasaje de la antigua colonia Augusta Emérita, y son conocidas, por lo certeras, las palabras del propio Schulten a este respecto. ¿Qué no ha presenciado este viejo puente en el devenir de los siglos? ¿Cuántos ejércitos habrán desfilado sobre él hacia el sur y hacia el norte? Conquistadores y defensores, vencedores y vencidos, legionarios pesadamente armados e iberos de pies ligeros, rubios vándalos y tostados hijos del desierto, férreos caballeros de Santiago y los combatientes de los tiempos modernos, las tropas de Napoleón y de Wellington. Y es que el puente fue el genitor urbis, el hacedor de la ciudad y de su desarrollo, como fiel exponente del axioma que en su día refirió un gran arqueólogo italiano, Guido Achille Mansueli, que decía: una ciudad puede nacer en un lugar determinado, pero es el camino el que la mantiene viva. Y en esa puente, pasamos a otra, confluían hasta 9 calzadas importantes, como refiere la carta rutera que conocemos como el Itinerario de Antonino, y que daba cuenta de las autopistas que surcaban la faz del imperio en el siglo III, vías que en nuestro caso se dirigían a la meseta, a diversos puntos de la Bética, al puerto natural de los augustanos, o Lisipo, actual Lisboa, y entre ellos
uno de los caminos vertebradores de la geografía peninsular y gran fortaleza del pasado, presente y porvenir de Mérida, la Vía de la Plata. El puente, con su sobria arquitectura de pilas, con ventanillas practicadas en sus comedios sobre las que se voltean perfectos arcos de medio punto y con sus tímpanos de sillares isodómicos en un trabajo de almohadillado capaz de conseguir grandes efectos de claroscuro cuando el sol vespertino baña su superficie, ha permanecido, a pesar de los avatares bélicos y de las fuertes avenidas del río, enhiesto por los siglos del mundo, como deseó para la fábrica alcantarina su autor Gaius Julius Lacher. Es y ha sido el puente el santo y seña de la ciudad y la admiración continua de los emeritenses por su eterna estampa, y así lo reflejan estos versos de nuestro gran poeta Rufino Félix. Tu piedra y tu distancia, puente mío, ¿quién fuera Delfa, tajamar y río, para vencer al tiempo a tu manera? Pasamos a otra estampa, el dique. Vamos aquí. De propósito, dirá nuestro celebrado cronista don Bernabé Moreno de Vargas, he dejado para remate de los edificios romanos de Mérida el de la antemuralla o mirador que hicieron al río Guadiana, aguas arriba desde el puente hasta el Chorrillo, porque es cierto que no le hay más aventajado, ni más primo, ni más fuerte en el mundo, como lo testificaron los maestros que consigo trajo el señor rey don Felipe II cuando pasó por esta ciudad para tomar posesión del reino de Portugal. Ese es el dique sobre el que se levantó la alcazaba árabe. Fue el dique, esos maestros a los que se refiere Moreno de Vargas, durante los 15 días que duró la estancia del rey en Mérida, dibujaron en planta y alzado los más importantes edificios del conjunto emeritense. Lástima que un voraz incendio diera el traste con ellos en la infausta Nochebuena de 1734, que destruyó una buena parte del Palacio Real. Fue el dique el protector de la ciudad y de su muralla ante las crecidas del río y el que propició el trazado de las vías de circunvalación que se desarrollaban desde las puertas de salida de la urbe. Además, uno de los pocos ejemplos conocidos en su género, una auténtica joya. Las murallas. Las poderosas murallas con las que se dotó a la urbe, con su foso, con una idea, todo hay que decirlo, menos defensiva que de prestigio, porque no había nada que defender, rodearon al recinto urbano con sus torres establecidas de trecho en trecho y con sus puertas de acceso bien monumentales en los extremos de las vías principales. La puerta del puente es bien conocida gracias a las excavaciones practicadas en la década de los 70 del pasado siglo, mediante las cuales pudimos percatarnos de que su imagen reproducida en las emisiones de la ceca colonial no era precisamente un estereotipo. Ahí están las ruinas que descubrimos en los años 70 y la representación en las monedas. Y esa representación que están ustedes viendo en las referidas emisiones obedecía a un interés buscado, pues es bien conocida, la intención política que emana de la emisión de las monedas, como se pudo apreciar ya en el periodo republicano, durante el cual ideas y símbolos son aprovechados ad maiorem gloriam de los dignatarios que las emiten, y continúa así durante el Principado. Los versos del romancero viejo, referentes a una acción preparada por la corte carolingia en socorro de los indómitos mozárabes emeritenses, son una prueba evidente del prestigio del que gozaron esas defensas. Dígasme tú, el palmerico, si la iría yo a ganare. No va a desayar, buen rey, no va a desayae, porque Mérida es muy fuerte, bien se os defenderae. 300 castillos tiene, que es cosa de los mirares, y el menor de todos ellos, bien se os defenderae. Las conducciones hidráulicas. José Álvarez Sáenz de Buruaga, en uno de sus artículos sobre Mérida, al referirse a las conducciones hidráulicas, expresó: los romanos convirtieron a los emeritenses en millonarios en agua. Y es verdad. Y también es verdad que para todo aquel que llegaba a la colonia Augusta Emérita por la calzada que venía de Astúrica o por la de Córdoba,
debía de ser, al tiempo que una señal inequívoca de que se alcanzaba una gran urbe, donde se había reflejado con creces la grandeza del imperio, un motivo de admiración semejante al que podemos experimentar al contemplar modernamente cualquier símbolo de una de nuestras ciudades más representativas, el encontrarse con la grandeza de las arquerías de San Lázaro o de los Milagros, que hubo necesidad de tender sobre el valle del río Albarregas para salvar su depresión y permitir la llegada de las aguas a una cota favorable desde donde se distribuyera a voluntad por toda la antigua colonia. Estas arquerías, que formaban parte de 2 de las 4 conducciones planificadas en Augusta Emérita, llamaron poderosamente la atención de todos. El sistema ofrece una lección de ingeniería hidráulica con avances técnicos, los que actualmente siguen vigentes. Ni novum sub sole, podríamos decir. Nada se ha inventado. La modernidad de las presas, sobre todo la de Cornalo, que vemos ahí ahora, la pericia de los ingenieros en los trazados siguiendo las curvas de nivel y buscando la leve caída del agua para conseguir su llegada a la ciudad, la solución a los imponderables topográficos que se presentaban en el recorrido elegido, esos macizos graníticos, vaguadas, la referida depresión del Valle del Albarregas, establecimiento de esos puentes, canales, arquerías con sus sólidas cimentaciones y al abrigo de las contingencias climáticas y de los fenómenos naturales, todavía asombran a todos los que se han dedicado y se dedican a estudiar nuestros acueductos. El arco de Trajano. Dirá Nebrija, ese arco que se alza en medio de la ciudad y que el pueblo llama sin fundamento Arco de Triunfo, fue en otro tiempo un monumento de un ilustre ciudadano, pero los años borraron su nombre, su patria y su linaje. La colonia, desde los inicios, se sintió muy cerca de su fundador, de manera que, como hemos afirmado en repetidas ocasiones, muchos de los proyectos y realizaciones emprendidas en el desarrollo de la ciudad tuvieron como denominador común el recuerdo y el homenaje a Augusto. Fueron varios los momentos en los que se pudo apreciar esta veneración, pero de ellos, en nuestra opinión, habría que destacar los que se vivieron en los primeros años de la colonia. Refiriéndonos a esos inicios, se podría asegurar que en la estructura urbana primó una vía, el cardo máximo, la que se desarrollaba desde el Cerro del Calvario hasta la Casa del Mitreo, y son varios los aspectos que así lo denotan. Y precisamente sobre ella se levantó ese arco, un monumento que tuvo un marcado carácter honorífico, sin duda, y como sospechamos, eso ya es una idea nuestra, pero que es plausible, relacionado con el fundador de la colonia. Ya en su día, si bien al seguir una añeja tradición emeritense, Fernández y Pérez lo identificó como arco triunfal y dentro de la misma corriente popular dedicado al campeón, al héroe de la España romana, que no fue otro, como bien saben, que Trajano. Todo lo hacía Trajano. Las excavaciones en esa significativa área han sido reveladoras y nos han proporcionado datos suficientes para comprender la evolución de ese espacio desde los primeros años de la colonia hasta la Reforma tiberiana. Así, fue posible conocer cómo el lugar estuvo en principio ocupado por unas viviendas que fueron amortizadas para propiciar un nuevo proyecto y que el cardo máximo fue interrumpido bajo el arco, a partir del arco también, para establecer una plataforma con una escalinata que lleva al pronaos o vestíbulo del templo de culto imperial que se descubrió en la calle Holguín. En esos trabajos se pudo determinar la anchura del cardo maximus similar a la que ofrecía el vano central del arco, por lo que no nos resultó difícil aceptar la correspondencia entre uno y otro. Amortizado el cardo maximus, el arco tendido sobre él en esta zona señalada de la ciudad pasó a ejercer el papel de acceso a un recinto dedicado al culto imperial con el referido templo y su plaza. Fue el momento de la monumentalización de esa región urbana, y el arco, que no contempló variación en sus proporciones, sí la tuvo en su fisonomía, al aplicársele un revestimiento marmóreo de acuerdo con las ideas y posibilidades del periodo. Seguimos. Los foros. Aquí, donde se alza este pórtico con sus altas columnas, corroídas y desgastadas por las inclemencias del tiempo, estuvo el Palacio de la Curia, donde el Senado
daba leyes a la plebe y le comunicaba sus mandatos. Con estas frases se refiere nuestro gramático a uno de los edificios más importantes del área, que en su día llegamos a definir como el Foro de la Colonia, el Templo de Diana, dedicado por las autoridades emeritenses a Roma y Augusto, en un momento en el que todavía no estaba establecido el culto imperial, pero sí consentido. Y era la idea de venerar al emperador, a su familia y a sus ancestros. Nebrija confundió el carácter del edificio, al que, siguiendo una tradición anterior, nuestro Moreno de Vargas quiso identificar en su advocación con la diosa Diana, titular del gran templo de Éfeso. Qué pena, el otro día lo contemplaba yo por segunda vez, solamente queda una columna. Pero bueno, una de las 7 maravillas del mundo, y para él, siempre deseoso de aportar gloria al terruño, no le iba a la zaga, precisamente. En ese foro, presidido por el templo, desde el que se asomaba a los ciudadanos a la manera de un palco escénico, la Casa Imperial, se ubicaron los edificios políticos y administrativos ciudadanos en torno a la gran plaza. Y andando el tiempo, ese espacio se amplió con la apertura de otra área donde se estableció un programa iconográfico de exaltación a la gens Julia, ya le llamamos el Forum Julium a eso. Es una joya que se pudo excavar, hubo primero unas excavaciones fortuitas a finales del siglo XIX, pasaron piezas a la colección Montsalud, algunas están en el Arqueológico Nacional, y luego después en los años 80 pudimos excavar esa zona, ustedes van a ver ahora, ven ahí, está el templo, la plaza y el pórtico ese, el Forum Julium. Y los italianos le llaman a esto el gioiello. ¿Por qué? La joyita, porque se puede ver ahí lo que en Roma falta. En Roma existió por las fuentes, ¿no? Y de hecho, si ustedes van al Museo de los Foros Imperiales, verán replicadas las piezas que encontramos ahí en la exposición del Museo Romano. En fin, es un trasunto del programa del Forum Augustum de Roma. ¿Y por qué 70 años después replicarlo? Pues simplemente hay que tener en cuenta en la arqueología, muchas veces no se tiene en cuenta la historia, la lucha inveterada que sostuvieron los Julios y los Claudios para situar en el solio imperial o a Británico, el hijo de Claudio, o a Nerón, el hijo de Agripina. Y precisamente en Mérida había un gran partidario de la causa Julia, que fue el gobernador, un excelente gobernador, por cierto, Barco Salvio Otón, que fue el que propició la empresa. Es una maravilla eso, desde luego. El teatro. Aquí donde está ahora ahí está otra vista del pórtico del foro, del Forum Julium, y sigo con Nebrija. Aquí donde está el podio y las gradas y las tribunas, estuvo en otro tiempo la escena conocida de trágicos y cómicos, donde se representaban las farsas del teatro. Es nuestro buque insignia, la estrella de nuestro conjunto monumental que todos visitan. El Teatro de Mérida sobrecoge a todos por su calidad constructiva y por el estado de conservación en el que ha llegado a nosotros. Unas restauraciones acometidas a raíz de su exhumación por el benemérito arqueólogo emeritense Maximiliano Macías y José Ramón Mélida, y en la década de los 60 del pasado siglo lo restituyeron en buena parte a su aspecto primitivo. Posible donación de Marco Agripa, fue inaugurada en el año 1615 y a lo largo de los siglos fue remodelado en diversas ocasiones. Precisamente las más importantes remodelaciones, tenemos ya sistematizadas, fueron las que se llevaron a cabo en la época Flavio-Trajanea y en la época bajo imperial. El anfiteatro. Estas despedazadas moles que ves y estos cimientos en que ha desaparecido la argamasa pero no la forma circular, eran el anfiteatro donde el pueblo y el Senado presenciaban la lucha de los gladiadores. Era efectivamente el lugar donde se vivieron los lances y emociones de los juegos gladiatorios y de las luchas con animales salvajes, las venaciones. Aquí las tenemos. En una fábrica que se fue configurando a lo largo del tiempo. La pasión por los espectáculos gladiatorios y venaciones en Roma fue una constante. Pasamos a otro monumento, el circo, que también se refiere a él Nebrija, diciendo: aquí donde está ahora el circo, con su suelo de mosaico, en esos dos estadios que ves y en esa naumaquia se celebraban
los juegos circenses, curules y navales. Los aurigas, con habilidad y presteza conducían al triunfo a sus carros, tirados por caballos, cuyos nombres, por la celebridad que alcanzaron, también se nos han conservado. Ellos, al igual, los aurigas, alentados siempre por sus fans, quienes gritaban desaforadamente «¡Vence, Marciano, Marcianos, Nica!», un grito de ánimo, ¿no? Siempre estaban dando vueltas y vueltas alrededor de la espina, procurando pasar lo más cerca posible de las metae para conseguir el triunfo, pero también procurando no arrimarse mucho a ellas para que no se produjera el naufragio o vuelco del carro. Yo he imaginado siempre cuántos gritos de satisfacción experimentarían aquellos espectadores ante el obstáculo salvado, cuántas muestras de alegría ante el triunfo, que de decepciones ante la derrota del auriga preferido. Las emociones que se vivieron en nuestro circo han llegado hasta nosotros en buen estado. El edificio ha llegado en buen estado de restauración, porque ya se restauró en la primera mitad del siglo IV y luego después, últimamente, por el arquitecto don José Menéndez Pidal también se consolidaron partes del mismo. Y ya para concluir, porque voy a ser breve, una pieza que a mí me gusta mucho. A mí me han preguntado, ¿cuál es la pieza del museo que usted se llevaría si aquí hubiera un incendio? Digo, la cabeza de Augusto, me la llevaría corriendo. Pero yo tengo dos piezas preferidas en Mérida, esa y el mosaico cosmológico. Es un mosaico hallado en los comedios de los pasados años 60 en la denominada Casa del Mitreo, junto a la Plaza de Toros. Pocas piezas, en verdad, han despertado tanto interés como este pavimento, y la bibliografía que ha generado es bien abundante. Las interpretaciones sobre lo que expresa el mosaico son variadas de acuerdo con el parecer de unos y de otros. La composición, que tiende a formar diagonales descendentes de derecha a izquierda y que guarda muy bien las proporciones de acuerdo con el espacio, es de una innegable belleza que habla bien a las claras de la categoría de su autor. Pocos mosaicos alcanzan la calidad del pavimento emeritense, que podría ser considerado no solo ya por esa maestría que muestra en su ejecución, sino por el interés iconográfico que encierra como uno de los más importantes del mundo romano. En la parte superior del mosaico se ve la bóveda celeste con todos los fenómenos de la naturaleza y donde destaca, para mí, preciosa figura del viento notus, esa figura con las alas en las sienes, que va portando a la nube. Decían las fuentes clásicas, el viento notus que porta las nubes, ¿no? Hay una doncella que está representada como nube. Resulta espectacular, para mí lo que más me gusta del pavimento, bueno, a mí me encanta todo, me gusta todo el pavimento. Resulta espectacular la belleza de la representación del sol, de Orient, que con su cuadriga, tirada por corceles blancos, evocando la frase de virgiliana, recorría todos los días la bóveda celeste hasta el esplendor del ocaso. Esa figura que ven ustedes ahí tiene, bueno, en la corona radial de Helios, o de Orient, son teselas bañadas en oro, porque ahí hay teselas que se hicieron así. Y en la parte central está lo difícil, donde ha corrido mucha tinta. Yo me conformo con la interpretación, y aquí la traigo, no sé si la ven bien, porque es un dibujo de una gran amiga mía, Luisa Muso, que fue la que creo que acertó con la identificación. En la parte central vemos a Ión, el tiempo infinito, lo tenemos aquí, sosteniendo el signo del zodiaco por donde van pasando alternativamente las estaciones, que están ahí bien representadas. En fin, es una parte que falta, pero que yo creo que está muy bien interpretada por la doctoresa Muso. Bueno, en el mosaico, ¿qué decir? Todo es perfecto en la composición, la calidad dibujística, los matices del cuerpo humano, las proporciones. Los distintos elementos de la naturaleza, ya lo hemos dicho, personificados en las figuras, están además de identificados por los correspondientes rótulos en buen latín clásico, enmarcados en su contexto con sus respectivos atributos. Todo es alegoría de corte helenístico. Es la manera de representar sencillamente los fenómenos de la naturaleza.
Y el fondo, señoras y señores, no puede ser más hermoso. Y esta hermosura, lo ven, se hace más patente en la zona destinada a las representaciones acuáticas, donde la tonalidad de la mar, unas veces azulada, otras verdosa, está perfectamente captada por medio de teselas de pasta vítrea. Una maravilla. Son teselas de pasta vítrea en varios matices. Pues esa es nuestra Mérida arqueológica, la que a veces se nos pierde, como diría nuestro poeta Jesús Delgado Balondo. Jesús decía lo siguiente: Mérida, ¿a dónde has ido que no te siento? Contrarias nuestras vidas se nos están perdiendo. Duerme la estatua frío sobre su tiempo, arco de puente y río, dolor de sueño. Pero Mérida siempre está ahí, como un imperecedero orgullo para sus hijos, que debemos esforzarnos cada día por ser merecedores de su gloria eterna. Laboremos por cuidar nuestro patrimonio y por conseguir lo que a Mérida le corresponde. Muchas gracias. A continuación, A continuación vamos a proceder a la entrega del diploma como académico correspondiente que ha sido nombrado este año en la sesión del 4 de junio al ilustrísimo señor don Dionisio Martín Nieto, en atención a concurrir en él la instrucción literaria y las demás circunstancias que prescriben los estatutos. En testimonio de esto lo llamamos para que acuda a la entrega de este diploma. Excelentísima señora directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, excelentísimos señores académicos de número, ilustrísimos señores académicos correspondientes, dignísimas autoridades, querida familia y queridos amigos, señoras y señores. Deseo expresar mi gratitud y satisfacción por el honor que conceden a este hacendoso profesor e investigador de la historia, al tiempo que me inquieta no responder debidamente a la confianza depositada y a la excelsa dignidad que la institución precisa. Mi agradecimiento muy encarecido a la generosidad y bienquerencia de quienes propusieron mi candidatura, los excelentísimos señores don José Miguel de Mayoralgo, don Feliciano Correa y don Manuel Pecellín, y a la Junta Directiva de esta Academia que en sesión del 4 de junio pasado avaló con sus votos este nombramiento. Este contento personal no sería nada si no lo pudiera compartir con mi tía Pepi, que desde niño ha velado por mí, con mi esposa Rosario, que le ha dado ocio y sosiego a mi vida, con mis hermanos Serafín, faro y guía y compañero en este honor, Antonio y José María, con mis cuñadas Mari Carmen y Dulce, con mi familia política, con los amigos de mi Cáceres natal, con mi familia y amigos de Campanario, que me distinguieron con el nombramiento de hijo adoptivo de su villa, con los amigos y compañeros de Villanueva de la Serena, en donde vivo, con los de Garbayuela, lugar de reposo y solaz marital, con los de Alcántara, Valencia de Alcántara, Garrovillas de Alconétar, y las localidades de las comarcas de Vegas Altas, La Serena y la Siberia, que constituyen el interés y el sustento de mis afanes investigadores. Y para concluir, quiero dedicar esta distinción a la memoria de quienes me dieron la vida, María Nieto y Antonio Martín, y a la del hermanito Jesús Mari, que marchó al cielo cuando apenas había empezado a pisar el suelo. Recojan, señores académicos, mi admiración, respeto y lealtad. Muchas gracias. Excelentísimas autoridades,
secretario general de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, don Pedro Alvarado, que asiste en nombre del presidente de la Junta de Extremadura, portavoz del Partido Socialista y miembro de la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, doña Lara Garlito, diputado de Cultura de la Diputación de Cáceres, don Fernando Grande, concejala de Coordinación, Educación, Industria, Urbanismo, Medio Ambiente y Energía del Ayuntamiento de Trujillo, doña Manuela Ortega, excelentísimos señores académicos de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, ilustrísimos señores académicos correspondientes de la misma, directora del Museo de Bellas Artes de Badajoz, director del Colegio Oficial de Arquitectos, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, secretario gerente de la Asociación de Empresarios de Trujillo y otras autoridades, señoras y señores, amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer su asistencia a la sesión de apertura del nuevo curso académico de esta Real Academia, un acto de gran importancia para la misma, a pesar de las dificultades del día, bueno por la lluvia que nos trae, pero un tanto fresco, a lo que se han añadido las zanjas abiertas en las calles del entorno con la dificultad del acceso. Su presencia nos llena de satisfacción y nos ayuda a emprender un nuevo curso con tareas estimulantes que tengan necesariamente su eco en la sociedad extremeña. Una sociedad representada ahora mismo en todos ustedes, las personas que nos acompañan. Muchas gracias por ello. Este año, por expreso deseo del conferenciante, don José María Álvarez Martínez, al que le ha correspondido elegir el lugar, este acto se celebra en nuestra sede, este hermoso Palacio de Lorenzana, un palacio de los Pizarro Hinojosa, señores de Torrecillas, desde 1642 marqueses de Lorenzana, que fue donado por sus dueños a esta academia y restaurado en los años 80 y 90 del siglo pasado. Un pétreo edificio que ofrece la belleza de su torreado exterior, con una atractiva ubicación en pleno corazón de la villa Intramuros, y la intimidad de una casa solariega interior con el patio recoleto, la luminosa solana superior y los espacios tan nobles como este salón. Un palacio que es el testimonio de un envoltorio de gran memoria histórica que encierra además un gran tesoro, que es la magnífica biblioteca que tenemos y los espacios para nuestras reuniones plenarias, donde se deciden las cuestiones más importantes para la administración y la organización de actividades culturales de la Academia. Un palacio abierto a la visita guiada tras el convenio que firmamos con el Ayuntamiento de Trujillo. Por eso la Academia se siente muy feliz de celebrar esta ceremonia hoy aquí, en un acto abierto al público que desea acompañarnos. Sin embargo, no quiero continuar mis palabras sin dedicar unos minutos a recordar a una persona que ha fallecido desde la última sesión de apertura del curso académico. Se trata de don Antonio Montero, a quien hemos dedicado ese minuto de silencio. Una persona que destacó siempre por su actitud abierta y solidaria, que contribuyó a la creación en 1994 de la provincia eclesiástica de Extremadura, integrada por las 3 diócesis de la región, Plasencia, Coria Cáceres y Mérida Badajoz. Un humanista, escritor, editorialista, comunicador, investigador, impulsor de distintas organizaciones para ayudar a los más necesitados. Fueron múltiples las facetas y actividades que lo caracterizaron. Su admirable labor pastoral ha dejado una huella indeleble en toda la región. Como académico, todos los que lo conocieron recuerdan su disposición a participar
en las reuniones y contagiar con su actitud de concordia y armonía a toda la institución. Debemos asimismo agradecer al académico de número, don José María Álvarez Martínez, la lección inaugural Semblanza de Augusta Emérita, que nos acaba de impartir. Y le felicitamos por ese emocionado canto a la excelencia del conjunto emeritense, patrimonio de la humanidad. Hemos escuchado cómo, al coincidir con el año de Antonio Nebrija, las estrofas de su De Emerita Restituta han abierto el comentario de cada uno de los hitos del conjunto augustano. Unos hitos que desde el puente romano al mosaico cosmológico nos ha ido describiendo para su mayor disfrute intelectual. También quiero agradecer a nuestro académico correspondiente, don Emilio González Barroso, el que siga colaborando como maestro de ceremonias y esta vez también como músico. Ya el año pasado, cuando recibió el diploma de reconocimiento por sus labores de colaboración con la Academia, comentamos su espíritu servicial y su amabilidad y entrega a cualquier actividad que realiza, y más si se trata de una actividad relacionada con el arte de Euterpe. Otro momento importante ha sido el de la entrega del diploma a los nuevos académicos correspondientes nombrados hace unos meses. Sentimos mucho que uno de los dos nuevos correspondientes, don Tomás Calvo Bueza, no nos haya podido acompañar por un problema de salud y le deseamos una pronta recuperación. Sí hemos entregado el suyo a don Dionisio Martín Nieto, que nos ha acompañado con esas emocionantes palabras. Como hemos comentado otras veces, para la Academia es muy importante la colaboración que desarrollan los académicos correspondientes desde sus distintos lugares de trabajo, sobre todo por su conocimiento de diversas materias relacionadas con las letras y las artes, en especial del entorno en el que se mueven, del patrimonio que pueden observar y comunicar, o de la creatividad que aportan gracias a su experiencia y dotes personales. Mas quiero hablar también de nuestra mirada hacia el nuevo curso que inauguramos. Un curso en el que siempre vamos a contar con la ayuda del equipo que conformamos la mesa de esta academia, don José Luis Bernal como secretario, doña Carmen Fernández Daza como tesorera y don José María Álvarez como censor. Con ellos y el resto de los académicos hemos intentado superar los problemas de la terrible pandemia que nos paralizó en gran parte y a la que tuvimos que empezar a reaccionar poco a poco. Pero ella nos enseñó la importancia de utilizar la forma online para llegar a muchas personas. Por eso, como ya se ha comentado anteriormente, hemos realizado conferencias con ese ciclo, siempre con el nombre Los académicos enseñan Extremadura, que además también pueden ser escuchadas nuevamente a través de nuestra página web. También hemos asistido a la lectura del discurso del nuevo académico don Jesús García Calderón, que nos llevó a reflexiones sobre la vecina Portugal, cuya frontera fue analizada con sus distintos significados para afirmar la importancia de recuperar el legado de convivencia y solidaridad de ambos territorios. Y esperamos celebrar durante los próximos meses la lectura del discurso de la académica electa doña Trinidad Nogales Basarrate. Mañana, en otro acto solemne, en este lugar, será el nombrado académico de honor don Martín Almagro Gorbea quien leerá su discurso con el título Lusitania y Extremadura, lo cual será motivo de una nueva y seguro brillante lección llena de conocimientos sobre los orígenes de nuestra comunidad autónoma. También hemos celebrado, ya se ha dicho, nuestro Día de la Academia el día 4 de junio pasado, dedicado a la personalidad de un trujillano fundamental, el cantero Francisco Becerra. Su figura, obra y contexto artístico fue motivo de una conferencia dictada por la doctora doña Yolanda Fernández, y es el argumento de una exposición que será inaugurada en la Escuela Politécnica de Cáceres el próximo mes de noviembre bajo el título Francisco Becerra y la arquitectura iberoamericana del siglo XVI.
La misma muestra se verá en la Fundación Obra Pía de los Pizarro de Trujillo y seguramente en el Colegio Oficial de Arquitectos en su sede de Badajoz. Un libro sobre el tema será igualmente publicado por nuestro deseo de dejar huellas visuales y escritas que difundan investigaciones que pongan al día temas importantes del patrimonio relacionado con la región. Con ello pretendemos dar a conocer una figura que, además de ser el autor de numerosas construcciones en Extremadura, trazó algunos de los edificios más relevantes de la América hispana, como las catedrales de Puebla en México, Lima y Cuzco, convirtiéndose en maestro mayor de las mismas. Es Caja Rural de Almendralejo quien nos subvenciona esta actividad, además de otras ayudas que se indicarán en cada momento de su desarrollo. Quiero destacar que es fundamental para nosotros la colaboración con las instituciones públicas y privadas. En primer lugar, con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Es la institución que nos aporta anualmente la más importante subvención que recibimos, algo aumentada este año, además, de lo que nos alegramos, y esperamos que siga creciendo en años sucesivos. A ella, a la Consejería, asesoramos, como bien se ha dicho, con nuestros informes para las declaraciones de nuevos bienes de interés cultural, los llamados BIC, pero también solicitamos que tengan en cuenta nuestras propias iniciativas, como la que hemos tomado proponiéndose a declarada BIC la gasolinera situada junto al polígono Cepansa en Mérida, que, como recoge nuestro informe, presenta unos valores singulares por su lenguaje ecléctico, con elementos neohistoricistas y regionalistas, siendo la primera gasolinera que tuvo la ciudad de Mérida, respondiendo a las necesidades del Plan Badajoz al estar en un cruce de carreteras. También hemos sugerido a la consejera, doña Nuria Flores, un cambio en la redacción de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, para que pueda ampliar su ámbito objetivo de protección, que creemos mejorará la cobertura de los bienes que tenemos que proteger. Estamos igualmente a la espera de su consideración sobre el tema. Este año hemos colaborado, igualmente se ha referido el secretario a ello, con la Consejería al participar en la exposición Espiritualita sin arte odierna, arte y espiritualidad en la era contemporánea, que contribuyó a una visión de la trascendencia y espiritualidad en el arte contemporáneo de autores extremeños, pues la exposición de las edades del hombre en las catedrales de Plasencia, en nuestra opinión, adolece del poco espacio dedicado a la época contemporánea. Y en la misma línea de difusión, siempre desde el conocimiento, tenemos proyectada la exposición itinerante Arte y Territorio, Paisajes Culturales de Extremadura, esta vez también en colaboración con el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura y el Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura. Queremos expandir el concepto de los paisajes culturales en nuestra región, con reproducciones de obras de artistas que se encuentran en colecciones públicas y privadas de este territorio. La exposición tendrá una clara intencionalidad didáctica, por cuanto pretende que las personas que se acerquen a verla sepan del porqué de los paisajes culturales y aprendan su valor y proyección a través de la obra de los artistas plásticos. A estas colaboraciones y aportación económica de la Junta de Extremadura se unen las del Ayuntamiento de Trujillo, que nos ayuda a mantener el edificio y abonar determinados gastos. Además, hoy ha contribuido a que podamos gozar de estos músicos de la Escuela Municipal de Música de Trujillo, a los que agradecemos su dedicación e interés por hacer brillar más nuestro himno, y de los que nos espera posteriormente un pequeño pero magnífico concierto. Un acontecimiento relevante será la celebración los días 10 al 13 de noviembre del Congreso sobre Antonio de Nebrija, con patrocinio de la Diputación de Badajoz y con la ayuda del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, localidad donde se va a celebrar, y también ayuda de la editora regional.
Si bien durante todo el año se están celebrando actividades en torno a esta figura humanística tan fundamental, nuestros ponentes de alta cualificación científica aportarán aspectos no tratados hasta entonces. Desde aquí animamos a difundir esta actividad de primera categoría científica ofrecida sin precio alguno de inscripción para que sea un servicio más a la sociedad como pretende nuestra academia. Pero también vamos a iniciar una serie de actividades en colaboración con la Asociación de Empresarios de Trujillo, con la que vamos a firmar un convenio inmediatamente e iniciaremos varios proyectos conjuntamente. Como declaración de intenciones, puedo decir que va a suponer poner en marcha varias iniciativas. La primera, constituir un premio a la mejor rehabilitación de un edificio o espacio histórico y elemento del paisaje cultural del término municipal de Trujillo. Un premio realizado entre la Academia y la citada asociación. En segundo lugar, constituir un grupo de trabajo para redactar una posible ruta extramuros por el entorno de la ciudad que estamos ya organizando. Y en tercer lugar, estudiar un proyecto de valorización en la interpretación de los contenidos de nuestro edificio, sobre todo de nuestra biblioteca. No voy a insistir en las distintas actividades que hemos hecho durante el curso pasado. El secretario académico lo ha relatado con claridad. Si queremos, no podemos dejar de hacerlo, resaltar los buenos resultados de lo que fue la exposición del Puente de Alcántara, de las jornadas sobre el patrimonio de las obras públicas y, sobre todo, que haya quedado el testimonio de un libro publicado que, a tenor de lo que escribió el ingeniero Felipe Collazos en su reseña de la revista de Obras Públicas, se trata de un libro de lectura imprescindible para los profesionales y estudiantes de escuelas y facultades universitarias que se dediquen al patrimonio cultural de las obras públicas o que hayan sentido curiosidad por ello. En él se habla mucho de patrimonio, del extremeño y de toda España, y de nuevas miradas hacia esa parte tan fundamental del mismo, de la necesidad de hacer más inventarios y catálogos de los puentes, de las infraestructuras del transporte como los caminos históricos y las carreteras, con sus casetas de peones camineros, mojones, sistemas de balizas, las vías ferroviarias y sus poblados, los embalses, las presas y los canales de riego, todo tipo de sistemas de murallas y otros elementos de los bordes urbanos como los silos. Un libro editado por Sial Pigmalión para contribuir una vez más a clarificar conceptos y criterios de las tendencias actuales que se persiguen para ampliar la necesaria conservación del territorio con sus obras públicas y de los paisajes culturales que lo configuran. Hablamos en nuestro capítulo correspondiente de las escasas declaraciones BIC que tenemos de estos elementos para proteger su conservación, aunque es cierto el aumento de la toma de conciencia de las administraciones públicas y propuestas de las asociaciones privadas. No hablamos además de piezas aisladas, sino de elementos dominantes cuyos valores están ligados a un entorno o territorio del que forman parte con su historia, su ecosistema físico y las acciones del hombre configurando un paisaje. Pero quizás a veces el problema es que estos trabajos que publicamos de expertos no los leen suficientemente los gestores de ese patrimonio, los responsables del mismo, y quedan en el nivel científico sin calar suficientemente los políticos que no dedican o no pueden dedicar su tiempo a esa lectura, y en la propia sociedad civil, movida más por superficiales mensajes de las redes sociales que por la lectura reposada. También debemos agradecer otras ayudas que hemos tenido para realizar jornadas de humanismo, conciertos, otras publicaciones, ayudas de las distintas administraciones, pero también de autores, músicos, conferenciantes, de los propios académicos, pues sin su ayuda sería imposible hacer nada, pues nuestros recursos, especialmente en el terreno económico, son muy escasos. Por eso nos hace falta mayor colaboración para poder contar con más medios a la hora de desarrollar nuestras iniciativas,
para nuestros viajes de reconocimiento del patrimonio y poder ser observadores de su conservación, acudir a los jurados a los que asistimos con frecuencia, atender las citadas consultas. La Academia, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene mucho que aportar intelectualmente a esta región y estamos dispuestos a seguir contribuyendo con ideas y debates. Nosotros colaboramos como ciudadanos con un bagaje de experiencia y conocimientos en un marco de libertad de crítica y de independencia. Queremos además que la sociedad civil también disfrute de nuestros actos académicos y de nuestras conferencias y publicaciones que da a conocer nuestra página web. Y para finalizar esta intervención quiero insistir en el reconocimiento y agradecimiento a todos los que nos han ayudado y nos van a ayudar para continuar nuestro deseo de servicio a la comunidad de Extremadura y al mismo tiempo insistir una vez más en que seamos reconocidos como una de las máximas instituciones culturales de Extremadura. Tampoco quiero dejar de pedir a mis propios compañeros, miembros de la Real Academia de Extremadura, como lo hice el año pasado, que seamos activos partícipes de la responsabilidad que adquirimos al otorgársenos la medalla de académicos, pues no se trata solamente de un honor, sino de una tarea encomendada en la medida en que podamos ejercerla. Una tarea que se enfrenta al reto de cooperar en la no banalización de la cultura y sus valores. Termino y reitero la gratitud a los asistentes a este acto de hoy, al mismo tiempo que les invito a escuchar al coro de cámara de la Escuela Municipal de Música de Trujillo, dirigido por don Juan Francisco Mateos, que va a deleitarnos con la interpretación de unas bellas piezas musicales, y felicitamos a la soprano doña Carmen, que antes ha actuado, y a la pianista doña María de la Luz Orozco por la emocionante interpretación del himno de la Real Academia de Extremadura.
arreban las brujas a danzar, suben crestas por las peñas, ya la fiesta va a empezar. Con la escoba entre las faldas, ríen, cantan, corren, saltan, hacen muecas mientras danzan. Yula, 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 yula. Danzan, corren, ríen, saltan, hacen gestos sin parar. Con la escoba entre la falda, ríen, cantan, corren, saltan, hacen muecas mientras danzan. Yula, 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 yula. Preside la luna bella el gran festejo sin par del plenilunio en las sombras, fantasmas parecen volar. La cruz atrae, no quieren verla, se desparrama por el mero. La luna es bella plateada, el aire está frío glacial. Entre las sombras se ve volar. Alborrea de aquel arreban las brujas a danzar, suben crestas por las peñas, ya la fiesta va a empezar. Con la escoba entre las faldas, ríen, cantan, corren, saltan, hacen muecas mientras danzan. Yula, 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 yula. Danzan, corren, ríen, saltan, hacen gestos sin parar. Con la escoba entre las faldas, ríen, cantan, corren, saltan, hacen muecas mientras danzan. Yula, 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 yula. ¡Ja!
Dios la repartió. No estarías tú muy lejos cuando canta te tocó. A mi tío que está en el pinar, hermoso y florido, solamente lo podrá cortar mi amor más querido. Solamente lo podrá cortar si es bueno y honrado. Solamente lo podrá cortar después de casado. Despierta si estás dormida de ese sueño tan profundo que te ha venido a rondar. ¿Quién más te quiere en el mundo? Ahí donde está en el pinar. Quítate de esa esquina, galán que llueve, deja correr el agua por donde suele. Hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte, hay amor. Mi suegra, para que la quiera, me ha regalado un rosario, teniendo yo con su hijo corona, cruz y calvario. Ole, 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 la voz que le han dado, ole, 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 lo ha dicho el sereno. Pues mi novio me ha pedido un beso, yo le he dicho con mucho lujo. Oiga usted, caballero, no, 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 eso no, eso no. Virgen de Guadalupe, dame la mano para subir hasta de Puerto Llano. De Puerto Llano, de Puerto Llano, de Guadalupe. Guadalupe es un jardín, Guadalupe es un jardín de flores muy escogidas. Pero la rosa mejor es la Virgen morenita. Pero la rosa mejor es la Virgen morenita. Virgen de Guadalupe, como lo sientes, que los enamorados vivan los entes. Vívanos entes, de Guadalupe consciente. Viene Guadalupe hermoso, viene Guadalupe hermoso, lo que no tiene marido. Ya son mujeres fuertes, arriba en el camarín. Ya son mujeres fuertes, arriba en el camarín. Virgen de Guadalupe, dame la mano para subir la costa de Puerto Llano.